En un pequeño pueblo de la costa española, donde las olas del mar se mezclaban con la brisa suave del atardecer, vivía Valeria, una mujer de 30 años con una belleza sutil y una fuerza de carácter que pocos podían apreciar verdaderamente. Su vida había estado marcada por la lucha constante entre sus sueños de ser una artista y las expectativas de su familia que deseaba que se conformara con una vida más convencional. Valeria había renunciado a sus ambiciones para trabajar en la tienda de comestibles de su madre, un lugar que olía a pan recién horneado y donde cada día se repetía el mismo ciclo monótono. Sin embargo, estos días cotidianos no apagaban la chispa de creatividad que ardía en su interior. Cada vez que tenía un momento libre, se retiraba a su pequeño estudio, un cuarto desordenado en la parte trasera de la tienda, donde pinceles y pinturas colmaban las mesas y las paredes estaban decoradas con sus obras a medio terminar. Pero, a pesar de sus esfuerzos, siempre había una voz en su cabeza que le susurraba que no era lo suficientemente buena, que nunca lograría ser reconocida por su talento. La gente del pueblo, aunque adoraba su arte, tendía a ignorar o minimizar su trabajo. La misma comunidad que una vez la admiró ahora la miraba con desdén, ya que su pasión parecía ofuscada por el pragmatismo que les enseñaron. Se decía que el arte era una pérdida de tiempo, una quimera. Valeria se sentía cada vez más atrapada entre sus deseos y las expectativas ajenas. Esa tarde, mientras limpiaba un lienzo viejo, su mente divagaba hacia la posibilidad de participar en un concurso de arte a nivel regional, un evento que podría catapultarla hacia el reconocimiento que tanto anhelaba. Sin embargo, la idea le producía tanto entusiasmo como miedo. ¿Qué dirían si fracasaba? La risa cruel de su jefe, Ramón, resonó en su mente. Ramón, que nunca perdía una oportunidad para subestimar su trabajo, se aseguraba de recordarle que era solo una simple artista del pueblo cada vez que intentaba presentar algo nuevo. Cada palabra suya se sentía como un golpe en el estómago. Sin embargo, la idea del concurso seguía ocupando sus pensamientos. Una noche, en una pequeña reunión del pueblo, donde el ambiente estaba impregnado de risas y música folclórica, Valeria se encontró en una conversación con Teresa, una amiga de la infancia. Teresa, quien había seguido una vida más tradicional y había encontrado seguridad en el matrimonio y en la maternidad, miraba a Valeria con una mezcla de admiración y compasión. «¿Por qué no lo intentas, vale? El concurso es una gran oportunidad. Tienes tanto talento y todos aquí lo saben», le dijo con sinceridad. Valeria, por un momento, sintió que la balanza de su autoimagen podía inclinarse, pero la voz de la duda reapareció rápidamente. «¿No ganaría? ¿Y si me ridiculizan?». Teresa simplemente sonrió y le tomó la mano. «No dejes que el miedo te detenga. Eres más fuerte de lo que piensas». Fue un momento de esperanza mezclado con temor, un momento que Valeria guardaría bien cerca de su corazón. Pero, justo cuando se llenaba de coraje, el sonido de un grito sobresaltó la reunión. Una figura familiar, Ramón, apareció en el umbral del bar, alzando la voz de manera burlona sobre las telas de Valeria. ¿De verdad piensan que una artista como ella puede competir? Vamos, es solo un pasatiempo. Las risas siguieron al grito y, en un instante, la burbuja de confianza de Valeria estalló en 1000 pedazos. Se sintió completamente expuesta, atrapada de nuevo en su inseguridad. Terciando miradas de compasión de los demás, se hizo evidente que las palabras de Ramón no solo la afectaban a ella, sino que servían como un recordatorio doloroso de que aún la subestimaban. El eco de la risa resonaba en su mente mientras, a su pesar, decidió que en ese momento no podía permitir que aquello la desanimara. Valeria se adentró en el tumulto de la multitud, buscando firmemente en su interior las piezas de valor que le permitieran enfrentar su propio miedo. Ese instante se convirtió en un punto de inflexión. Un impulso había comenzado a germinar en el fondo de su ser. Sabía que debía encontrar el coraje para demostrarles, especialmente a Ramón, que el arte no era solo un pasatiempo, sino una parte esencial de su ser. Mientras el bullicio del bar se desvanecía tras ella, Valeria susurró una promesa a sí misma: «Este es mi momento y estoy lista para luchar». Pero, a pesar de su resolución, el camino hacia el concurso lucía escarpado y lleno de incertidumbre. Quería gritarle al mar que la escuchara, que no la dejara rendirse, pero las olas se llevaron la voz de su corazón, llevándola al siguiente paso. ¿Cómo podría armarse de valor para crear y enviar sus obras, sabiendo que los ecos de la crítica la acechaban? Con sus pinceles en mano, decidió no sucumbir a la presión,
sino sumergirse aún más en el arte que la definía. Mientras el sol se ocultaba, marcando el final del día, ella sentía que el desafío solo comenzaba. El viento soplaba con fuerza en la costa de San Salvador, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas resonaba en el aire, creando una melodía que acompañaba la vida cotidiana de Valeria. Era una mujer decidida, de cabello rizado y ojos que reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Cada día recorría el camino hacia su pequeño puesto de flores, donde había establecido su refugio. Sin embargo, a pesar de la belleza de su trabajo, Valeria sentía como el peso de la subestimación la seguía, como una sombra que nunca se separaba de ella. Su taller estaba decorado con ramos coloridos y aromas dulces que llenaban el aire. En el horizonte, el mar brillaba bajo el sol, pero el corazón de Valeria lidiaba con nubes de incertidumbre. Había vivido situaciones difíciles en el pasado, experiencias que la habían hecho más fuerte, pero aquel día sentía una presión creciente que había comenzado a empañar su brío. La llegada de un nuevo competidor, Eloy, quien jamás la había visto como una igual, era un recordatorio constante de que su valor personal y profesional era despreciado por muchos. Eloy, con su arrogancia habitual, no perdía la oportunidad de menospreciarla. En su mente, Valeria solo era una mujer que vendía flores, alguien que no podía competir con su visión de los negocios. Ella sabía que sus arreglos eran únicos y estaban llenos de amor, pero las palabras duras de Eloy resonaban en su mente. Necesitas un hombre que te guíe, Valeria. Las flores no hacen negocios por sí solas, le había dicho en tono burlón una tarde. Esa risa burlona la seguía, como una herida abierta. Aunque trató de ignorarlo, cada encuentro con él le recordaba la lucha constante por ser aceptada y valorada. Sin embargo, el espíritu de Valeria se negaba a ser aplastado. En las noches, a menudo se sentaba en el banco de su taller, rodeada por el aroma de las flores y un juego de luces que ilumina el espacio. Se preguntaba si era suficiente, si su esfuerzo le daría el lugar que tanto anhelaba. Con la mente llena de dudas, sentía que la vida le estaba lanzando una prueba más. Si el mundo no ve mi valor, ¿de qué sirve todo esto?, se decía para sí, aunque en su interior una chispa de esperanza persistía. La lucha interna no era solo con Eloy, sino con su propia percepción de sí misma. Valeria decidió que no podía dejar que su autoestima dependiera de las palabras de otro. Tenía que demostrar, primero a sí misma, que era capaz de lograr más. Con este nuevo objetivo en mente, comenzó a experimentar con sus diseños, eligiendo flores de formas y colores poco convencionales para crear ramos que no solo fueran hermosos, sino que contaran una historia. Cada pétalo en su trabajo representaba su esfuerzo y dedicación. Sus manos tejían sueños mientras su corazón latía al compás de la determinación. Sin previo aviso, el día del concurso de arreglos florales llegó, y Valeria se sintió atrapada entre la anticipación y el miedo. Había reunido un número significativo de seguidores, y durante días había estado preparando su presentación. Sin embargo, en la mañana del evento, una tormenta se desató en la costa, y Eloy, con su característico desdén, parecía disfrutar de la calamidad. Parece que no solo las flores se marchitan bajo la lluvia, ¿verdad?, se burló mientras Valeria llegaba, empapada y temblorosa, pero decidida. Valeria respiró hondo mientras miraba el cielo gris, preguntándose si sería capaz de levantarse nuevamente después de esta tempestad. Quizás nulificaré sus risas esta vez, pensó. Sin embargo, el dilema aumentaba con cada ola que golpeaba en las puntales. A medida que avanzaba el día, sus dudas comenzaron a agolparse como las nubes oscuras que amenazaban con desbordarse. ¿Realmente necesito demostrar algo hoy? ¿Por qué no rendirse?, se preguntó mientras veía a Eloy y a otros competidores establecer sus elaborados stands, todo en una competición contra su propia inseguridad. El día avanzaba, la hora del concurso se acercaba y la tensión aumentaba. Valeria se dio cuenta de que necesitaba apoyarse en su fortaleza y no permitir que la tormenta la arruinara. Sin embargo, la llegada de Eloy, haciendo más burlas que antes, la llenó de ira y frustración. «Prométeme que no pierdes la oportunidad de mostrar lo que eres», recordó que le había dicho su abuela. Esa frase se convirtió en su mantra. Se prometió que, sin importar el resultado, iba a brillar. Esta vez no terminaría en la sombra de los demás. A medida que daba los pasos hacia el escenario, sus corazones latían con fuerza, ambas en sincronía, lista para desafiar sus propios límites.
¿Sería suficiente enfrentar sus miedos y sostener la fragilidad de lo que construyó contra la tempestad que la rodeaba? A medida que las semanas pasaban, la tensión en el ambiente se tornaba insoportable. Clara se sentía atrapada en una telaraña de juicios y miradas reprobatorias que parecían seguirla a cada paso. Aquella noche, mientras se preparaba para salir, sintió un nudo en el estómago. Se observó en el espejo, notando cómo sus ojos, usualmente vibrantes, lucían apagados, llenos de dudas y frustraciones. Aquello no era vida, pero ¿cómo salir de esta situación? Su trabajo como asistente en la galería de arte local le encantaba, pero la falta de apoyo y el escepticismo de sus compañeros comenzaron a socavar su confianza. Cuando llegó a la galería, el murmullos comenzaron a fluir por todo el espacio, como un río inquieto. ¿Viste cómo Clara trató de reorganizar los cuadros? Nunca lo hará bien, se oía. Las palabras parecían susurrar en su mente incluso antes de entrar. Su jefa, la señora Morales, una mujer de mirada afilada y voz imperiosa, se sentó en una esquina, observándola con esa mezcla de desdén y preocupación que tanto le incomodaba. Clara había decidido que esta vez demostraría que estaba más que a la altura y que la dudosa mirada de la señora Morales no la detendría. Sin embargo, al imaginar la reacción que tendría su jefa, una ola de miedo la invadió. Comenzó a organizar una exposición con obras de artistas emergentes, mucho más atrevidas y diferentes a las que normalmente se mostraban. Clara quería que su trabajo hablara por ella. El día de la inauguración llegó y el aire estaba cargado de expectativa. Clara había hecho todo lo posible. Las luces estaban colocadas estratégicamente, dándole a cada obra la atención que merecía. Sin embargo, mientras la gente entraba, notó que las sonrisas se desvanecían, las caras se torcían en juicios. Sus compañeros susurraban entre ellos, lanzando miradas de desprecio hacia las obras que había elegido. El corazón de Clara latía con fuerza, sintiéndose sobrecogida por el peso de la desaprobación. «¿Hice lo correcto?», pensó mientras trataba de contener las lágrimas. La señora Morales apareció en el centro de la sala, su figura alta destacando entre la multitud. Clara se sintió vulnerable, una niña pequeña frente a su maestra. Cuando la señora Morales se acercó, el silencio se hizo eco a su alrededor. «Clara, esto no es lo que esperábamos», dijo, dejando caer el comentario como un pesado bazo. La mirada de Clara osciló entre la decepción y la determinación. Ella sabía que estas obras representaban no solo la visión de nuevos artistas, sino su propia lucha por ser aceptada. «No todos entienden el arte de la misma forma», replicó Clara, sintiendo que por fin sus palabras salían con una fuerza que no sabía que poseía. La sala se tornó en un mar de murmullos incómodos, provocando un irrevocable silencio que estaba impregnado de tensión. Algunos rostros se mostraron sorprendidos, incapaces de reconciliar a aquella joven frágil con la valentía que expresaba en ese momento. Justo en ese instante, mientras las palabras resonaban en sus oídos, algo inesperado ocurrió. Una de las artistas, Ana, se acercó a Clara con una expresión de admiración. «Me encanta lo que has hecho aquí», dijo con cálida sinceridad. «Tu visión es fresca y valiente. No dejes que los demás te digan lo contrario». Clara sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse dentro de ella. Las palabras de apoyo de Ana resonaron, pero al mismo tiempo, la confrontación con la señora Morales había dejado a Clara temiendo lo peor sobre su futuro en la galería. Al final de la noche, la condición de Clara en la galería parecía en una cuerda floja, estirándose y amenazando con romperse en cualquier momento. Se sintió atrapada en un dilema. Tenía que decidir si seguir peleando por su lugar en ese mundo de arte que tanto amaba o ceder ante el constante bombardeo de críticas y juicios. Ante la frustración, la tristeza y la esperanza que luchaban por dominar su corazón, Clara cerró los ojos un instante, respirando profundamente. La lucha aún no había terminado, pero podía sentir que algo estaba cambiando lentamente dentro de ella. ¿Podría vencer sus propios miedos y hacer que su voz se escuchara por encima de los murmullos? Solo el tiempo lo diría. El día del enfrentamiento final llegó. El sol brillaba intensamente, casi cegador, como si el universo quisiera presenciar el desenlace que llevaba tanto tiempo gestándose. Mariana se encontraba frente a la oficina de Eduardo, su jefe, en el corazón del rascacielos que había representado su carrera hasta entonces. De pie, respiraba hondo,
sintiendo cómo la determinación y el miedo se mezclaban en su interior. Se había preparado para este momento durante semanas, reconociendo que era el instante en que no solo debía defender su trabajo, sino también rechazar el trato indigno que había recibido. Al entrar en la oficina, el aire se tornó denso, y las miradas entre ella y Eduardo estaban cargadas de una tensa electricidad. Sus compañeros, aquellos que la habían menospreciado o ignorado, estaban a un lado, observando. Nada más cerrar la puerta, las palabras urgentes de Mariana emergieron como un torrente: «No voy a permitir que me subestimen más. Mi trabajo habla por sí mismo y tengo derecho a ser escuchada». La voz, aunque firme, temblaba ligeramente. Pero dentro de ella, una chispa de poder crecía. Eduardo, sorprendido, no pudo ocultar un atisbo de incomodidad ante lo que estaba presenciando. «Mariana, lo que me estás diciendo es impropio. Sabes cómo funciona este entorno, y tienes que entender que aquí existen jerarquías». Su tono seguía siendo condescendiente, algo que le había enseñado a Mariana a desear en ese preciso momento, cambiar esa percepción. La frustración hirvía en su interior y sintió que las lágrimas de impotencia amenazaban con asomar, pero respiró hondo, reforzando su resolución. «Esto no se trata de jerarquías, sino de justicia y respeto. Cada proyecto que he entregado ha sido una inversión de esfuerzo y dedicación. Este no es solo un deber, es mi pasión». Las palabras resonaron en la sala, y para su sorpresa, algunos colegas empezaban a asentir. Podía ver la confusión y el desconcierto en los rostros de sus compañeros, quienes parecían recordar sus propios silencios y resignaciones frente a decisiones injustas y malentendidos. Pero la respuesta de Eduardo no se hizo esperar. «Mariana, esto es un asunto profesional. Necesitas saber cómo manejar la presión. Este no es un lugar para ser sensible». La rabia de Mariana creció, y en ese momento recordó todos los días de trabajo arduo, los sacrificios personales e incluso las horas de insomnio. Si ser sensible significa querer ser tratada con dignidad, entonces lo seré. Y si hiero tus intereses, entonces que así sea. Entiendo que quizás arruiné mis posibilidades aquí, pero prefiero irme con dignidad que quedarme en un lugar donde mi voz no cuenta. La tensión era palpable. Mariana había lanzado el guante y sabía que la reacción de Eduardo podría alinearse con una despedida, pero la urgencia que residía en su corazón bien valía el riesgo. Los murmullos en la habitación empezaban a crecer, sus colegas empezaban a hablar entre sí sobre el valor que ella había demostrado. Era un acto de valentía que resonaba por encima de los estándares rígidos del motivo y la razón. Fue entonces cuando Eduardo, consciente de que había subestimado a la mujer frente a él, comenzó a temblar ligeramente al ver cómo el momento colectivo se transformaba en algo poderoso. «No eres la primera que trata de quebrantar el status quo, pero sí eres la primera que hace que me cuestione. Puedo ofrecerte responsabilidades diferentes, pero será bajo mis condiciones. Esas condiciones se basan en la falta de respeto y las dudas sobre mi capacidad. No puedo aceptar eso. Piensa en lo que verdaderamente valoras aquí. Estoy dispuesta a marcharme, Eduardo, pero te insto a reflexionar sobre cómo tratas a las personas que trabajan contigo». Mariana sintió una liberación al aceptar que, sin importar el resultado, ya había comenzado a cambiar la narrativa. Sus compañeros, quienes temían bajo su mirada, ahora la veían como un faro de esperanza. El eco de sus palabras flotaba en el aire denso de la oficina mientras se giraba para marcharse. Había notado que algunos de sus compañeros habían comenzado a intercambiar miradas furtivas, casi como si se sintieran inspirados a encontrar su propia voz. Sin embargo, al cruzar la puerta, no podía dejar de preguntarse si había hecho lo correcto. ¿Cuántas más enfrentarían situaciones similares sin poder expresarse? ¿Les había dado el coraje por reflejo? El silencio que había seguido a su salida se sintió interminable. Las voces se elevaron, y a medida que pasaba el tiempo, comenzó a darse cuenta de que el conflicto había provocado una transformación. De hecho, Eduardo se vio obligado a reflexionar sobre su estilo de liderazgo. La sensación de triunfar dejando atrás el miedo en su corazón era liberadora. Su lucha no fue solo por ella misma, sino que con cada paso firme había iluminado un camino para que otros también se liberaran. En las semanas siguientes, la oficina comenzó a reconocer el valor que Mariana había traído a la mesa. Las relaciones pasaron a ser más cohesionadas y respetuosas, y la cultura de trabajo lentamente empezó a evolucionar.
Mariana encontró fortaleza en el conocimiento de que ser vulnerable no era ser débil, sino una poderosa herramienta de conexión y autenticidad. Con el tiempo, otros comenzaron a levantarse y hablar en contra de las injusticias que alguna vez habían tolerado. La experiencia colectiva de rechazar el trato indigno era ahora un cambio de paradigma que se extendía más allá de sus paredes. Mientras miraba hacia atrás en aquel día decisivo, Mariana sonrió al comprender que su lucha había dado paso a un nuevo horizonte. Había reclamado su lugar y, al hacerlo, había dado voz a muchos. Su historia resonaba más allá de los pasillos de esa oficina, creando un eco que inspiraba a convertirse en el cambio que cada uno deseaba ver en su espacio. Las decisiones que una vez parecieron duras y arriesgadas ahora se vislumbraban como el principio de una revolución diplomática. Si esta historia resonó contigo, por favor toca el botón de suscripción. Nos vemos en nuestra próxima historia.